Majestad. Hola, hermano mayor. Sir Gregor quiere ser mi lado. Sir Gregor, se lo ordeno. Obedezca a su reina, Sir Gregor. Sí, eres tú. Eres lo que siempre he sido. Esto es mi lado.
Buen día, jóvenes. No sé si se me escucha. Buen día, doctora. Sí se le escucha. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar la clase con un segundo tema que es el muestreo. No sé si ya pueden ver en pantalla. ¿Ven en la pantalla el tema? Sí, doctora. Ya. Entonces ahora vamos a empezar con el muestreo. Si recuerdan la anterior clase, habíamos visto el tema de introducción, qué era el análisis farmacéutico, cuáles eran los organismos encargados de realizar la vigilancia, la supervisión de ese control de calidad. Habíamos visto a qué niveles se ubica el control de calidad de medicamentos, cuáles son las funciones del laboratorio de control de calidad, cuál es el objetivo de la asignatura. Y una vez que hemos visto los conceptos generales, ya vamos a entrar en lo que es el muestreo. Si recuerdan, en la definición de control de calidad de medicamentos habíamos dicho que era un conjunto de procesos, un conjunto de técnicas destinadas a la preparación uniforme de lotes de medicamentos. Nunca hablamos de control de calidad de 2 comprimidos, de 6 jarabes, no, de lotes, de todo un lote. Sin embargo, también les había remarcado que una industria pequeña, un lote de comprimidos, mínimamente van a ser, si no es 10,000, 1,000 por lo menos comprimidos. Y no se puede realizar el control de calidad de los 1,000 comprimidos. Hay necesidad de tomar una muestra y esta muestra debe reunir ciertos requisitos. Por eso se dice que el método de muestreo es una etapa crítica el control de calidad de medicamentos. ¿Por qué es una etapa crítica? Porque se debe seleccionar una muestra representativa que represente las características de todo ese lote. Por eso es que el objetivo del muestreo es verificar qué cosa, la calidad del medicamento y los principios activos, sustancias auxiliares,
antes, durante y después de todo proceso de producción. ¿Para qué? Para que tenga una base, para que tenga un soporte que sea científico, que además esté documentado y sobre todo que pruebe que la muestra es representativa, va a representar a ese lote, sea homogénea y nos dé un resultado correcto. Es decir, que desde el punto de vista legal tenga su sustento técnico. Y para eso nosotros debemos conocer ciertas definiciones. Cuando hablamos de lote, ¿qué es el lote? La población o universo, que así se llama. ¿A qué llamamos lote? El total de la muestra o el total de medicamentos que ha producido una determinada industria farmacéutica de un determinado principio activo. Ese es el lote, el total. El total que debería someterse al control de calidad, pero en términos experimentales no se somete el lote al control de calidad, solo una muestra de este lote. Entonces, la parte grande, el lote. A partir del lote se va reduciendo a una unidad de muestra. ¿Y qué es la unidad de muestra? Aquella que va a reunir todas las características del lote. Si todavía esta unidad de muestra es bastante grande, se reduce a un incremento. ¿Y qué es el incremento? Es una cantidad de muestra que se va a tomar de la unidad de muestra. Entonces, cuando la unidad de muestra se reduce, esa reducción se denomina incremento. Y a partir de este incremento, obtenemos una muestra principal. ¿Cómo se obtiene la muestra principal? Cuando el incremento todavía es demasiado grande, se toman pequeñas muestras de ese incremento. Entonces, la muestra principal es aquella que se toma de los incrementos o de la mezcla de incrementos. Se puede reducir aún más y obtenemos la submuestra. La submuestra resulta de dividir la muestra principal. Puede ser en 2, en 3, en 4 partes. Y a partir de esa submuestra se puede obtener la muestra analítica. Y como su nombre nos dice, muestra analítica es aquella que se va a someter a los análisis de control de calidad en función a una determinada farmacopea. Ahora, lo que debe quedar claro es que estas muestras, ¿cuándo tomamos? ¿Cuándo sometemos al análisis? ¿Quién va a hacer el muestreo? ¿Cómo debe hacerse el muestreo? ¿En qué cantidades? ¿Y cómo vamos a interpretar los resultados? Entonces, como farmacéuticos dentro del laboratorio de control de calidad, debemos estar preparados para ver quién va a ser. No puede ser cualquiera, debe ser un personal adiestrado en muestreo, porque debe saber cómo, cuándo va a realizar este muestreo, cómo va a interpretar los resultados, qué cantidad de muestra va a tomar. Si son 1,000 unidades un lote o son 100,000 unidades un lote, no va a ser la misma muestra. Entonces, ese personal calificado va a ser el que determine las características y la cantidad de muestra que va a tomarse. Y esto lo va a hacer en función a una base estadística en la que debe determinar el nivel de confianza, viendo si va a ser un muestreo normal o un muestreo más exhaustivo. Entonces, este farmacéutico experto en muestreo verá qué materiales, qué muestras, cuánto de muestra va a someter a este paso. Además, controlando siempre de que no exista contaminación o cualquier efecto adverso sobre la calidad del producto muestreado. Ahora,
¿Cuántos tipos de lotes tenemos? En la industria farmacéutica, cuando se producen los lotes de medicamentos, tenemos dos tipos de lotes. Los lotes homogéneos, cuando su composición no varía ni en el tiempo ni en el espacio. Es decir, homogéneo cuando son más estables. Y tenemos los lotes heterogéneos, cuando su composición va a cambiar en el tiempo, va a cambiar en el espacio. Y estos cambios que sufre son de dos tipos. Tenemos los cambios continuos. ¿En qué tipo de formas farmacéuticas? En los fluidos, en los granulados o en los gases. Y los cambios discontinuos o discretos que sufren las formas farmacéuticas como los comprimidos, las tabletas, las suspensiones. Entonces, en función al tipo de lote frente al cual estemos, vamos a ver, además de resguardar en el muestreo, que se produzcan estos cambios que afecten a la calidad de nuestro lote. La inspección del lote al 100%, hemos dicho que no lo realizamos. ¿Qué significa inspección del lote al 100%? En analizar todos los componentes del lote. Si son 100,000 jarabes, los 100,000 jarabes, cosa que es imposible para una industria farmacéutica inclusive grande. ¿Por qué? Porque realizar esta inspección del lote al 100% va a estar limitado por varios factores. Uno, el tiempo que se necesitaría para realizar esta inspección del lote al 100%. Por otro lado, el costo del procedimiento, un costo demasiado caro. La cantidad de personal que se necesita para realizar este procedimiento. Y momento antes he manifestado que el que realice el muestreo no es cualquier profesional. Dentro del laboratorio de control de calidad tenemos profesional experto en manejar las bases estadísticas para determinar niveles de confianza, para determinar la cantidad de muestra, garantizando además de que no haya contaminación o cualquier otro efecto adverso. Y además garantizando que va a ser muestreado todo el material, todo el producto, por medio de procedimientos aprobados y por personal altamente calificado en esta área del control de calidad. Por eso es que la inspección del lote al 100% es prácticamente imposible. No se puede realizar. Por eso es que cuando hacemos el muestreo, lo debemos realizar tomando una cantidad que represente ese lote. Y esa cantidad que represente ese lote recibe el nombre de muestra analítica. Entonces, ¿qué es la muestra analítica? Aquella que va a reunir todas las condiciones, todas las características del lote y que va a representar legalmente ese resultado que obtengamos del control de calidad. Esta muestra analítica, una vez que hemos tomado la muestra analítica, debe ser colocada en recipientes perfectamente identificados y además muy bien cerrados. Cada envase va a contener una sola muestra y en cada envase vamos a consignar la siguiente información. Primero, debe tener el nombre del producto que hemos muestreado. Debe tener el número de lote. Debe tener el número de recipiente muestreado. El número de muestras. La firma de la persona que ha recogido la muestra. Y la fecha en la que se ha tomado esta muestra analítica.
Vean ustedes por qué se dice que el muestreo no lo realiza cualquiera. Debe ser un profesional farmacéutico previamente formado para ejercer esta labor. Ahora, si ese profesional farmacéutico evidencia alguna anormalidad, evidencia alguna irregularidad en los recipientes donde ha procedido al muestreado, el encargado debe notificar y además debe documentar. Nadie puede ni siquiera alterar el cierre o los rótulos que ha colocado este profesional farmacéutico que es experto en el área de muestreo. Y si existe un material, una muestra analítica sobrante de ese proceso de muestreo, debe desecharse. Nunca debemos retornar al lote, porque una vez que hemos realizado el muestreo, si algo no nos sirve, desechamos. No puedes retornar al lote, porque una vez que ha sido separado del lote, sufre el riesgo de contaminarse. Por eso se dice, la muestra que sobra nunca debe retornar a su lugar de origen. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de muestreo? Todo procedimiento de muestreo tiene 3 etapas. La primera, la toma de muestra. La toma de muestra. Y el mejor método de toma de muestra es el muestreo al azar. Ahora, esta primera etapa del procedimiento de muestreo, que es la toma de muestra, comprende desde el lote, la unidad de muestra y el incremento. Esas 3 partes, que es el lote, unidad de muestra, incremento, corresponde a la toma de muestra. Una segunda etapa es la reducción de la muestra, que se utiliza solamente para formas farmacéuticas sólidas y comprende la muestra principal y la submuestra. Y una tercera etapa es la preparación de la muestra. Y esta preparación de la muestra comprende ya la muestra analítica, aquella que va a ser sometida a los ensayos de control de calidad. ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento, de estas 3 etapas del muestreo? La finalidad es obtener una muestra que sea representativa y adecuada para que garantice los resultados de un control de calidad de manera eficiente y además legal. Ahora, si nosotros hablamos de la calidad del procedimiento de muestreo. La calidad, es decir, la parte cualitativa del procedimiento de muestreo, va a depender de 2 factores. Uno, va a depender de la propiedad de los materiales, donde consideramos la naturaleza física de nuestros materiales, si es homogénea o heterogénea la muestra. Y también va a depender de las propiedades del proceso analítico. ¿Qué tamaño de muestra? ¿Con qué tamaño de muestra vamos a trabajar? ¿Cuál es la estabilidad de nuestra muestra? Porque si la muestra es inestable, rápidamente debe ser, una vez que se ha hecho el muestreo, sometido al control de calidad. Por eso es muy importante, para ver la calidad del procedimiento de muestreo, considerar esas 2 partes: propiedad de los materiales y del proceso analítico. Ahora, ¿a qué se aplica el procedimiento de muestreo? Se aplica desde la materia prima. El muestreo no solamente se realiza al medicamento terminado, sino desde la materia prima. Antes de que en tecnología farmacéutica inicie en producción, se va a hacer el control de calidad de la materia prima. Y para hacer el control de calidad de la materia prima, debemos tomar una muestra representativa de ese lote. Por otro lado, del medicamento en fase intermedia,
Cuando se está produciendo ese lote de medicamentos, en etapa intermedia se suspende, se toma una muestra representativa del producto terminado, de los materiales que van a ser utilizados durante el proceso de producción. ¿Y qué materiales? Los materiales que estamos utilizando, los envases que vamos a utilizar. También los envases son sometidos a un control de calidad. Y por lo tanto, del envase también hay que hacer el muestreo para someter al control de calidad. Ahora hemos dicho, las etapas del procedimiento de muestreo, hemos dicho, son 3. La primera, la toma de muestra. Y les decía, el mejor método para realizar la toma de muestra es el muestreo al azar de diferentes lugares del lote. Si bien existen otros métodos, pero hasta el día de hoy, uno de los mejores métodos es el muestreo al azar. Cuando los lotes son a granel, como la materia prima, cuando llega el principio activo, cuando llegan las sustancias auxiliares. Si vamos a producir un lote de grajeas, una de las sustancias auxiliares es el azúcar, porque la cubierta de las grajeas es en función a azúcar. El azúcar llega en quintales, a granel. Entonces, ¿cómo realizamos el muestreo? Si es un envase menor a 10 kilos, la cantidad de muestra que debemos tomar es no menor a 125 gramos. Si nosotros tenemos una muestra mayor a 10 kilos, si es mayor a 10 kilos, la cantidad de muestra que debemos tomar para que sea representativa es no menor a 250 gramos. Y si el lote es mayor a 100 kilos, ¿cuánto de muestra vamos a tomar? No menos de 500 gramos, para que sea considerada una muestra representativa. Y ahora, si son lotes por unidades, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones. Si tenemos de 1 a 10 unidades por lote, ¿cuánto de muestra vamos a tomar? Nos dan un rango de 1 a 3. Normalmente, dentro del control de calidad, tomamos el intermedio, 2. Si el lote tiene de 10 a 25 unidades por lote, vamos a tomar 3 a 4 muestras. Si es de 25 a 50, de 4 a 6. Si es de 50 a 75 unidades por lote, de 6 a 8. O de 75 a 100 unidades por lote, de 8 a 10. Y si es mayor a 100, no menos a 10 unidades. Pero una vez más les repito, si estamos en una industria farmacéutica con capacidad media o relativamente grande, tendremos que apoyarnos en una base estadística para determinar el nivel de muestra y su nivel de confianza. Ahora, ¿cómo se toman las muestras? De lotes por unidades. Hemos dicho que el mejor método es el muestreo al azar. Y para el muestreo al azar tenemos 2 métodos. Un método de la urna, como cuando van a las elecciones hay una cajita donde ustedes depositan el voto. Esa es una urna. En esa urna, para ese método de la urna, lo primero que vamos a hacer es enumerar las cajas del lote que se ha producido, que vamos a someter al control de calidad. Enumeramos y vamos sacando de la urna, ahí hay números. Sin mirar al azar, sacamos un número. Y el número de la caja separamos como muestra representativa. Entonces, de la urna se van extrayendo bolos numerados. Y el número que salga, separamos la caja numerada y es esa la muestra representativa. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 cajas de un lote de aspirinas
¿Cómo vamos a tomar? Vamos a primero enumerar las 100 cajas, del 1 al 100. En la urna tendremos que introducir 100 bolos. 100 bolos. Entonces, vamos a ir tomando al azar un bolo. Número 6, la caja que está numerada con el número 6, la separamos. Número 20, la caja que está numerada con el número 20, separamos. Ahora, ¿cómo vamos a separar? ¿Cuánto vamos a separar? Para eso vamos a ver que existe una pequeña fórmula. Si nosotros aplicamos el muestreo sistemático, que también, o el método de la tabla de números aleatorios, que también puede ser al azar. En este método de la tabla de números aleatorios, al igual que en el método de la urna, debemos enumerar todas las cajas o todos los lotes del medicamento elaborado que vamos a someter al control de calidad. Y en este caso, seleccionamos un número de fila y un número de columna al azar. Y así vamos haciendo una secuencia por filas y por columnas. Y aquí se van a separar los números mayores a n. ¿Y qué es n? El número total de muestras dividido por la cantidad de muestra que nosotros deseamos extraer. Y vamos a obtener una constante. Entonces, eso sobre todo lo determinamos en el muestreo sistemático. ¿Por qué se llama muestreo sistemático? Porque todos los medicamentos que vamos a obtener por muestreo sistemático son seleccionados de forma ordenada y a intervalos regulares. Para eso, vamos a obtener una constante. ¿Y cómo obtenemos esa constante? Dividiendo el total del lote entre el número de muestras que se va a obtener. Entonces, si yo tengo un lote mayor a 100, por ejemplo, 1000 comprimidos. De acuerdo a eso, ¿cuánto debería obtener para que sea representativo? No menos de 10. Les he mostrado en la tablita. Cuando el lote es mayor a 100, no menos a 10 unidades. Entonces, N va a ser 1000 unidades. N mayúscula, el lote total, 1000 unidades. ¿Entre cuánto voy a dividir? No menos a 10. Entre 10 puede ser. O puedo dividir entre 12 o entre 15. Si divido entre 10, ¿cuánto me va a dar? ¿Quién puede decirme? 100. 100. Entonces debo tener 100 muestras para que sean representativas de ese lote. Entonces va a ser 100. Mi constante va a ser 100. Y aleatoriamente voy a ir eligiendo al azar de todos los grupos que he formado 100 muestras. 100 muestras. Entonces, de esa manera nosotros vamos tomando. Por ejemplo, si mi lote son 1000, cada 100 voy a ir tomando para que sea sistemático, para que sea intervalos regulares. La muestra 100, la muestra 200, la muestra 300, la muestra 400, la muestra 500, la muestra 600. Y de esa manera, sistemáticamente, a intervalos regulares, de manera ordenada, en función a lo que me da mi constante, voy a retirar la muestra.
De esa manera se hace el muestreo sistemático, con esa pequeña fórmula, donde la constante es una letra K mayúscula que se obtiene dividiendo el número del lote, el número total de muestras según lote, sobre el número de muestras A representativas. Obtenemos un valor y ese valor va a ser el que nos permita determinar la muestra a intervalos regulares y de manera ordenada. De esa manera se hace el muestreo sistemático. Pero una vez más les digo, el mejor muestreo hasta el día de hoy es al azar por el método de la urna, tomando de diferentes lugares del lote, además al azar, con bolos, y las muestras siempre las numeramos. Una segunda etapa, hemos dicho, la reducción de la muestra. Y esta reducción de la muestra, les decía, se realiza o se aplica exclusivamente a formas farmacéuticas sólidas. Y en estas formas farmacéuticas sólidas se aplican dos métodos para reducir la muestra, que es el método de conificación y el método de cuarteo. Su nombre ya nos dice, conificación. ¿Cómo reducimos por conificación? En la industria farmacéutica, en el laboratorio de control de calidad, tenemos unos conos plásticos donde se coloca la muestra. De ese lote se toma una muestra y se coloca en esos conos. Y esos conos tienen divisiones que dividen en tres partes. El cono es como un triángulo dividido en tres partes. Entonces, en función a lo que ese farmacéutico experto en muestreo determina que se requieren 50, 100, 200 muestras, se toma una o dos partes del cono, dependiendo de la cantidad de muestra. Puede ser la parte más pequeña o puede ser la parte más grande, o puede ser la parte media, o pueden ser dos partes del cono. Y la tercera, que no hemos utilizado, se desecha. Nunca retorna al origen, desechamos. Y el método de cuarteo, también en la industria farmacéutica, en laboratorio de control de calidad, tenemos un círculo de plástico dividido en 4 partes, donde se deposita esa muestra que hemos separado del lote y en función a cuánto se requiera, se puede utilizar un cuarto. Cuarteo se llama porque dividimos en 4 el círculo. Podemos utilizar un cuarto o podemos utilizar 2 cuartos, que sería mitad, y la otra mitad desechamos. Ese es el método de reducción en función a lo que el farmacéutico experto en muestreo determine la cantidad de muestra. Por cuarteo y por conificación vamos reduciendo las muestras. Una vez que hemos reducido la muestra, obtenemos la submuestra. Y esta submuestra va a ser utilizada, por un lado, para el control de calidad. Pero una vez obtenida esta submuestra, vamos a envasarla en un recipiente perfectamente identificado y herméticamente cerrado. ¿Para qué? Para evitar que haya contaminación, que haya descomposición o que haya un daño mecánico o que haya pérdida de algún componente. Y esta muestra, esta submuestra, además de someterla una parte al control de calidad, vamos a guardar en el laboratorio en 3 partes. Una de reserva, otra para análisis y una tercera para el contraperitaje. Y estas muestras que guardamos de reserva, de análisis, de contraperitaje, se denominan muestras de retención. Muestras de retención. Y estas muestras de retención son la única evidencia de la calidad del producto. Y la única, además, herramienta que nos va a permitir solucionar cualquier problema una vez que el producto ha sido distribuido.
Si nosotros decimos este lote se acepta a gerencia, estamos diciendo este lote es apto para ser comercializado. Si en la comercialización existen problemas de salud, la única herramienta que vamos a tener para que sea sometido a un contraperitaje por el laboratorio de referencia a nivel nacional son estas muestras de retención, estas muestras de reserva. Por eso se dice que son la única evidencia de la calidad del producto y la única herramienta disponible para solucionar problemas una vez que el producto ha sido distribuido. Entonces, es muy importante tener en el laboratorio esta submuestra que va a ser conservada en frascos herméticamente cerrados y bien identificados. Con eso habríamos visto este tema de muestreo. Una vez que hemos hecho el muestreo, pasamos a lo que es la identificación. Entonces, la próxima clase vamos a entrar ya a lo que es la identificación o confirmación del principio activo y las sustancias auxiliares presentes en un medicamento. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Muy bien, entonces yo el día miércoles voy a dejar un pequeño cuestionario. Lupe, le escucho. Lupe Quena, estaba con la manito. Nicole García, le escucho, hijita. ¿Tiene alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces les decía, el día miércoles voy a dejar un cuestionario en la plataforma para que ustedes vayan respondiendo. Y el día lunes vamos a revisar ese cuestionario, de manera que ustedes vayan un poco leyendo también ya del texto estos dos temas que hemos visto, análisis farmacéutico y muestreo. Informarles que a partir del día de hoy ya las prácticas de manera normal en sus respectivos horarios en el aula 203, solo con guardapolvo. No necesito que estén todo de blanco, solamente el guardapolvo, su guía de prácticas desde luego y su calculadora. Son requisitos que les voy a dar en la clase práctica, sin embargo, los que estén aquí ya tienen conocimiento de que deben ir con su guardapolvo, su calculadora y su guía de prácticas. Si no habría preguntas, quedamos ahí. Doctora, buen día. Sí, hijita. Ahora sí me escucha, doctora. Sí, Tenía sí. una pregunta con respecto al control de medicamentos. Se realiza este control de calidad a un lote, ¿verdad? Pero de ese lote se realiza específicamente a la muestra o a todo un lote. Esa parte no le comprendí. No, es lo que les he dicho. El control de calidad no se realiza al lote, porque el hecho de realizar la inspección del lote al 100% a la totalidad de muestras tiene muchas limitantes. Una es el tiempo, hemos dicho. Otra es el costo del procedimiento. Y otro es la cantidad de personal que se necesitaría para hacer el control de calidad a las 10,000, 20,000 o 100,000 unidades que produce en un lote una industria farmacéutica. Por eso es que el control de calidad se aplica a una muestra representativa de ese lote y esa muestra representativa se obtiene por un procedimiento de muestreo. Por eso es que
a partir del lote, nosotros, dependiendo de la cantidad de muestra que necesitemos, debemos ir reduciendo a la unidad de muestra, reducimos de la unidad de muestra al incremento, del incremento reducimos a la muestra principal, de la muestra principal reducimos a la submuestra para llegar a la muestra analítica. La muestra analítica se llama así porque es la que va a ser sometida al control de calidad. Entonces, el lote lo reducimos hasta obtener la muestra analítica. Gracias, doctora, me queda claro. Ya. ¿Alguna otra duda? Doctora, una consulta. Entonces, la próxima clase estuviéramos pasando presencial, revisando el cuestionario. No, vamos a hacer todavía virtual unas 2 clases más. Oh, ya está bien. Gracias, doctora. Ya, hijita. ¿Alguna otra duda? Doctora, buenos días. De esa tarde, la práctica normal vamos a pasar el 03 presencial. Sí. Presencial en el laboratorio. Está bien, doctora. ¿Y la guía lo puedes subir, por favor? ¿Cómo? La guía. La guía la tienen en la fotocopiadora con doña Nati. No es cierto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Muy bien, si no hay dudas, entonces quedaríamos ahí. Yo les agradezco, jóvenes, su atención. Que tengan un lindo día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Blanca.